Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad, por la bienvenida que me han dado de hablarles de finanzas verdes y sostenibilidad en esta ocasión. De acuerdo con las indicaciones que me dieron, vamos a hacer algo más o menos simple, desde lo básico, pero no necesariamente superficial. Es nuestra intención aportar valor con ello. La presentación que he preparado se, ahí está, se organiza en 8 partes. Estimo que no debiéramos tardar más de 40 minutos en ella y aunque se prefiere la concentración de consulta o comentarios que se puedan hacer hacia el final, no tengo problema en detenerme en las láminas si va surgiendo de parte de los asistentes algo que les parezca relevante. Bueno, quería comenzar con esta idea de que el dinero no hace la felicidad, ¿no? Todo es algo que todos conocemos y entendemos más o menos de la misma manera. El tema es que, por lo menos para mí, es claramente bastante difícil ser feliz sin dinero. O por lo menos puedo reconocer que me ayuda bastante la idea de tener dinero para poder ser feliz. Eh, si estuviera presente con nosotros la señorita Greta Thunberg, probablemente me retaría cómo te atreves a mezclarme aquí el dinero con algo tan importante como la sostenibilidad. Y bueno, voy a tratar de congraciarme con ella a lo largo de mi explicación, a ver si la convenzo. Si no, bueno, me tendré que tener a las consecuencias. El tema es que traigo esa idea a colación porque es más o menos, desde mi punto de vista, la misma relación que hay entre las finanzas verdes y la sostenibilidad. Por simplificar, la sostenibilidad es algo bueno. Yo creo que nadie podría estar en contra de la sostenibilidad, así como la entendemos. Pero esta no creo que pudiera existir sin un financiamiento adecuado. Entonces, para seguir un orden más o menos lógico, vamos a hablar primero de la sostenibilidad a fin de entender cómo y qué es lo que se financia con la idea de las finanzas verdes. Desde el punto de vista más compartido, las Naciones Unidas nos ofrece una definición de sostenibilidad como el asegurar las necesidades de la generación presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, al tiempo que se equilibra el crecimiento económico, el respeto medioambiental y el bienestar social. Anterior a esta definición, que es más o menos la que basa en las COP, en particular la COP 21, ya en 1987 se contaba con una similar, aunque un poco más amplia, y por lo tanto me parece relevante también de considerar, y es que la sostenibilidad vendría a ser las acciones por las cuales se satisfacen necesidades presentes sin comprometer las satisfacciones de necesidades futuras. Hay que tener en cuenta que aquí lo que estamos hablando son conceptos, son definiciones acordadas, son entre partes que básicamente tienen una agenda política, es decir, de representantes de estados, representantes de organismos no gubernamentales, etcétera. Estamos hablando de algo que no es ciencia, pero que se apoya en ella. ¿Ya? Desde Renta, nosotros hemos tomado estas definiciones y para hacerla operativa en nuestras estrategias de sostenibilidad, le hemos incorporado una definición que destaco ahí, que es que la sostenibilidad viene a ser un atributo que permite minimizar la incertidumbre respecto a la continuidad a largo plazo. Es decir, estamos aplicando un enfoque de riesgo en esta materia. No son contradictorias, no la reemplazan, yo creo que la complementan. Si entramos un poco más en detalle de lo que nos definía tanto la Nación Unida como las otras fuentes, podemos distinguir que hay una sostenibilidad ambiental, que vendría a ser la parte de que se centra en la preservación de la biodiversidad sin renunciar al progreso económico y social, es decir, cautelando que las actividades y relaciones humanas se desarrollen buscando no impactar negativamente los recursos naturales, no dañar. Tenemos también una parte que es sostenibilidad social, que es la que busca fortalecer y mantener la cohesión y la estabilidad de los grupos sociales concretos. Veremos también que hay una parte económica,
que hace referencia a la capacidad de una organización de administrar los recursos que tiene y generar rentabilidad de forma responsable a largo plazo, es decir, la habilidad de mantener un equilibrio favorable entre costos e ingresos. Y finalmente vemos un componente de gobernanza en ello, y que es la que se ocupa de mantener el enfoque del gobierno corporativo de una organización en los derechos de las personas y de gestionar los riesgos de ASG. Estos son los elementos base con los que trabajamos en Renta Nacional. Yo a partir de ahí pensé, oye, tendrá más sentido hablar de ASEG en vez de solo ASG, que es la sigla que normalmente asociamos a la idea de sostenibilidad. Bueno, es más bien casi un capricho mío, pero me interesa en esta oportunidad dejarle la semilla de la idea para enfatizar la importancia que tiene la economía como o el aspecto económico como una necesidad de gestionar la escasez. Los recursos son siempre escasos y por lo tanto, en la medida que queramos utilizarlos, vamos a necesariamente tener que priorizar. ¿Ya? En particular, lo que hemos visto es que la ESG o el ASEG de la sostenibilidad se refiere principalmente a manejo de recursos, sean estos naturales o económicos financieros. Vuelvo a la idea inicial, entonces, y es que sin dinero no hay sostenibilidad, como lo vamos a ver más adelante, o lo podríamos ver con un caso que se manifiesta bastante en ello, es el del Silicon Valley Bank, que podemos discutir más adelante, pero que en resumidas cuentas se trata de un banco que estaba ahí en la zona del Silicon Valley, en California, desde 1983 operando, muy comprometido con las nuevas tecnologías, con las startups y por todo lo de avanzada. Y en ello también esta idea de la sostenibilidad tenía una fuerte presencia en financiar a través de créditos, inversiones, distintas iniciativas de sostenibilidad ambiental, social, de todo orden. Tenía una muy buena clasificación en ese sentido por las partes que clasifican. ¿Y qué pasó? Estaba tan enfocado, al parecer, estaba tan enfocado en estos aspectos que olvidó, entre comillas, que seguía siendo un banco y que tenía responsabilidad de gestionarse como un banco. Y cuando vinieron las subidas de tasas de la Reserva Federal luego de la pandemia, se encontró que no estaba adecuadamente capitalizado y terminó quebrando después de una pequeña corrida bancaria, que se echó por delante un par de bancos regionales. Y todo ese empeño que le había puesto a la idea de la sostenibilidad se quedó sin financiamiento, se quedó huérfano de los dólares. Entonces, por eso que me interesa que recordemos que la sostenibilidad es algo bueno, pero no va a existir sin financiamiento adecuado. Y somos nosotros, digamos, los que estamos en la empresa financiera o participamos de las actividades de las empresas financieras, que tenemos que mantener el ojo en ello. Ahora bien, los esfuerzos en ASG para continuar en la materia se hacen en general, prácticamente todos, en torno de los objetivos para el desarrollo sostenible, algo que todos deben haber escuchado, que de las famosas siglas de los ODS de las Naciones Unidas, que estos surgen de un acuerdo internacional suscrito en el marco de una resolución de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, y que más o menos se complementa con otros dos acuerdos tratados que se suscriben ese mismo año. Son el Acuerdo de París, que es un tratado internacional en el marco de la COP21 y que se refiere en particular al tema del cambio climático y de la descarbonización, y el marco de Sendai, que es otro acuerdo internacional que se refiere a que la comunidad, las naciones se preocupen de reducir los riesgos de desastre, obviamente relacionados con que puedan
hacerse más frecuentes o más intensos a partir de la idea del cambio climático. Entonces, digamos, la palabra que viene ahí, para resumirlo todo, sería la resiliencia. Recordemos que los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, los ODS, son 17, que son puras cosas buenas. El fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, puras cosas que nadie podría oponerse. A menos que entre a investigar más detalladamente cómo se componen esos objetivos, es decir, sus 169 metas y 231 indicadores, que más o menos van a ir dando la pauta de cuáles serían el tipo de políticas que los estados debieran ir aplicando a fin de alcanzar estos objetivos. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que léanlos bien, léanlos en detalle, pero que para que no nos pase un Silicon Valley Bank o algo similar. ¿Ya? No por centrarnos solamente en la parte ambiental, descuidemos lo que la hace posible. Bueno, ¿cómo llegamos desde las Naciones Unidas a las empresas en Chile? Esto podríamos decir que se hace a través del Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un organismo tipo Consejo Asesor Presidencial, establecido en 2016 por Decreto Supremo 49 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este consejo está compuesto por representantes titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, que quien lo preside, de Desarrollo Social y Familia, que hace el secretario, y lo integran también los de Secretaría General de la Presidencia, Economía, Fomento y Turismo y Medio Ambiente. Desde aquí salen las iniciativas que se convertirán en política o propuestas de cambios legales y regulatorios a través del Congreso o de los organismos pertinentes para ir moldeando, habilitando, limitando o exigiendo distintos tipos de condiciones o actividades a las empresas nacionales, o sea, que quieran o no quieran participar de la idea de la sostenibilidad. Habrán otras actividades que el mismo Estado emprenda directamente, que se yo, a través de cambios estructurales en sus edificios o de otro tipo. El Estado ahí en ese sentido va a usar los recursos normales del presupuesto nacional con las partidas que le corresponda, pero el sector privado va a actuar típicamente a través del mercado financiero, o sea, para financiarse en sus actividades que tengan un carácter más sostenible y que puedan decirse que lo son, como para financiarlas. Aquí yo creo que lo que queremos subrayar es que van a haber algunos que necesiten financiarse y van a haber otros que necesiten financiar. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque todos queremos ser más verdes y mostrarnos que somos verdes y todo lo demás. En cuanto a las finanzas verdes, entendemos por ella en realidad tres tipos de finanzas. Uno van a ser las finanzas sostenibles, que son aquellas que buscan integrar los criterios de ASG en las decisiones de inversión y financiamiento para contribuir a un desarrollo sostenible y responsable, digamos que eso estaría en la base de la idea. Vamos a tener las finanzas verdes propiamente tales, que son aquellas que tienen un impacto ambiental positivo, es decir, no solo integran los criterios o evitan o evitan los impactos negativos, sino que tienen necesariamente que tener un impacto positivo demostrable para calificarse como tal. Y finalmente, el grupo menor de estos tres estarán las finanzas climáticas, que son aquellas que buscan específicamente financiar proyectos de mitigación para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático. Aquí, como decía, está todo el mundo invitado a participar, sean empresas, inversionistas, instituciones financieras que intermedian, los gobiernos y bancos centrales,
fundaciones, ONG, intermediarios de información, de carteras de proyectos, y nos conectamos también con el exterior a través de los desarrolladores de estándares, que son básicamente el Global Reporting Initiative, el Sustainability Accounting Standard Board, y también los que desarrollan modelos para seguir con métricas más o menos objetivas y comparables entre las empresas, que vamos a tener, por ejemplo, a la TCFD, que es la Task Force Climate Related Financial Disclosures, y la SBTI, que es el Science Based Target Index. Sí. Y bueno, habrán otros analistas y proveedores de datos, asociaciones, coaliciones, clasificadores de riesgo, todos de alguna manera replican el mundo tradicional eh, financiero en este subgrupo de finanzas verdes o ambientales o sostenibles. ¿Ya? Ahora, para que nos podamos entender entre todos y estemos de acuerdo en que lo que estamos haciendo, financiando, corresponde a una finanza verde o climática o solamente sostenible, es que se hace necesario que tengamos una clasificación y agrupación según criterios uniformes, es decir, una taxonomía. Además que le sirve a las autoridades y calificadores o contrapartes como para controlar el etiquetado, es decir, esto es verde, esto no lo es, y para evitar también la idea del greenwashing, hacerse pasar por verde sin serlo. De esta manera buscamos tener un sistema de clasificación para actividades económicas que pueden clasificarse sostenibles desde un punto de vista medioambiental, es decir, una taxonomía verde. Esta taxonomía pretende ayudar al sector financiero, que es la idea declarada, a través de la estandarización, oportunidades de inversión, información para tomar decisiones de inversión y mitigación de riesgos ambientales. Esta taxonomía es un desarrollo liderado por el Ministerio de Hacienda a través de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, que en el año pasado publicó una primera versión del trabajo, o podríamos decir un avance, que denominaba la estructura del sistema de clasificación o taxonomía de actividades económicas medioambientalmente sostenibles para Chile. Esta se basa en la taxonomía de la Unión Europea. En realidad, muy pocas diferencias, son propias de los distintos entornos solamente. Y lo interesante es que a partir de aquí, a partir de establecer estos parámetros comunes, este lenguaje, los distintos actores van a poder, en el fondo, crear, desarrollar y participar de un mercado financiero verde que permita conectar las iniciativas, los proyectos, con las fuentes de financiamiento. Todo con el objetivo final de cumplir con la implementación de la Agenda 2030. Me van interrumpiendo si es necesario, yo no estoy prestando mucha atención, así que me gritan, por favor. Sí, no hay problema, Fernando. No hay dificultad hasta este minuto y voy a revisar nuevamente y si hay algo te aviso. Muy bien, muchas gracias. Ahora bien, decía que nos conectábamos los productos y las actividades con las fuentes de financiamiento. De acuerdo con la taxonomía y con los objetivos que estábamos mencionando, estos para que sean calificables de verde, sostenible, van a tener que cumplir con 3 criterios de elegibilidad como requisitos mínimos, que son contribuir significativamente al menos a uno de los objetivos medioambientales, están más abajo, asegurar que no generan un daño significativo a otros objetivos, cumplir con ciertas salvaguardas mínimas sociales. Eso también quedan ahí explícitamente establecidas en la taxonomía. Los 6 objetivos medioambientales, que no los voy a leer, son, digamos, un subconjunto de los objetivos del desarrollo sostenible. Una vez que comparen los títulos, los contenidos, van a poder ver más o menos en qué parte del conjunto se ubica. Y las
los sectores económicos donde se considera que es aplicable la taxonomía, bueno, te dicen que son 9, pero en realidad son bastante amplios. Por ejemplo, tenemos, para comenzar, el sector primario, que involucra la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Agregamos el extractivo, minas y canteras, las industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Sí, también existe el suministro de aire acondicionado. El suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación, que es algo que nos toca más cerca en las ciudades. El sector de la construcción, transporte y almacenamiento de gases, y el sector de la información y comunicaciones, y las actividades inmobiliarias, que no son construcción, es decir, la gestión de arriendos o de mantención de edificios, sin llegar a la parte de la construcción. Entonces, ¿de qué manera vamos a tener al sector financiero en un sentido amplio, que puede involucrar a otras empresas también, más los bancos, compañías de seguros, todo, bueno, que van a querer y van a necesitar recurrir a financiar estas actividades calificables de verde? Bueno, aquí vamos a tener los bonos verdes, que son calificables así según lo establecido la ICMA, que es la National Capital Market Association. Vamos a tener también los SLL, similares, que son, por la sigla en inglés, son bonos vinculados a la sostenibilidad, a Sustainability Linked Loans, perdón, no bonos, préstamos. Y vamos a tener los SLB, bonos vinculados a sostenibilidad. Entre ellos, por ejemplo, citamos los bonos verdes soberanos del Ministerio de Hacienda, que se vienen emitiendo desde el año 2019. Hay varias tiradas de ellos. Y ya más a nivel micro vamos a encontrar préstamos con fines verdes, qué sé yo, un préstamo de un banco o una financiera para adquirir un auto eléctrico o a lo menos híbrido, financiamiento para proyectos de irrigación o combate a la sequía, instalación de paneles solares en las casas también caerían dentro de esta categoría, que puede ser financiado con estos préstamos de fines verdes, etcétera. Vamos a tener fondos de inversión también, manejos de cartera, por ejemplo, hay estos señores de Quest Capital, que son digamos, un broker que maneja carteras de inversiones de impacto, que se denominan. Y bueno, y también en las compañías de seguros podemos encontrar ejemplos de seguros con primas preferenciales, dado que el objetivo es de la sostenibilidad. Con lo cual yo personalmente tengo un problema, que lo vamos a hablar más adelante. Y dado que ya tenemos más o menos el lenguaje establecido, vamos a tener también los canales de información entre los participantes de este mercado financiero verde. Hasta ahora, básicamente, las empresas han trabajado con estándares internacionales como el GRI, el Global Reporting Index, ¿cuál era la I? Y el IFRS, como sucesor también de la TCFD y el SAS, que están incorporándose esos estándares dentro del International Financial Reporting Standard. Yeah. Pero lo que es GRI y SASP son los principales referentes. Entonces, todavía, yo creo por un tiempo, todo el mundo habla refiriéndose a ellos. Tanto así que en la NSG 461, NSG corresponde a norma de carácter general, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero, y que modifica en este caso en la NSG 30 respecto de la publicación de las memorias anuales de las compañías, de las sociedades anónimas abiertas y sociedades especiales.
se incorporaron elementos de estos dos estándares, el GRI, el SAS y el TCFD, para convertir las presentaciones de las compañías en algo que haga más énfasis o se centre más en el aspecto de sostenibilidad. Yo creo que si queremos ver, por ejemplo, lo que estamos hablando de finanzas verdes, de los proyectos verdes, muy probablemente nos vamos a querer ir a la parte de la memoria en que se refiere al punto, al capítulo 8.2, que es de indicadores de sostenibilidad, que son básicamente los de la SASP. Ahora, lo mismo el GRI que la NSG 461, entre comillas, obligan, bueno, la NSG sí que lo obliga, pero ya vamos a decir que obligan a que se incluya una hoja índice respecto de su clasificación de los puntos hacia la parte de los contenidos en la que se puede vincular. Podemos encontrar, por ejemplo, en el reporte integrado de Celulosa Arauco, en la memoria anual integrada del Banco de Chile o en el reporte de sostenibilidad de Falabella. Primero tenemos el índice tradicional de ellos en el que se dicen en qué orden van a presentar su memoria y como anexo incluyen una hoja índice según GRI, una hoja índice según CMF. Y eso nos facilita, y esa es la idea, de ir a ver, yo no quiero leerme las 300, 400 páginas de la memoria, yo quiero ver exactamente la parte de las finanzas verdes. Entonces ahí me voy a ese anexo, busco cuál es la parte que me interesa y voy directamente a la página que lo menciona. Ahora, yo creo que con esto ya hemos hablado completamente de cómo funciona, cómo se estructura este tema del mercado financiero verde. Pero si lo miramos con atención, y aunque no se mencione ni cualquier expositor que le hable de la materia, probablemente les va a estar queriendo decir las bondades de la sostenibilidad y las finanzas verdes. Hay que prestar atención a, como dice la viñeta ahí, el elefante en la habitación. El elefante es una metáfora de algo muy evidente y que la gente por alguna razón elige no mirar. Lo que se consigue con ello no es que el elefante desaparezca, sino que se enoje y después haga una rabieta. Entonces, yo voy a asumir aquí el papel del que dice, bueno, supongo que yo voy a tener que ser el que menciona el elefante en la habitación, y que es la parte de los riesgos, que son más, y oportunidades que son más riesgos que oportunidades, ¿ya? Y estos existen como cualquier otra actividad. Yo me voy a preocupar más de ello porque es lo que trabajo en todo caso. Y como estábamos mencionando un poco antes, tenemos a lo menos un caso de ejemplo, el del Silicon Valley Bank, ¿ya? En que no prestar atención a estos aspectos puede minar las bases de todo lo que construyamos de sostenibilidad y otras materias, ¿ya? Yo por lo menos puedo citar estos 5 puntos que creo que son de interés. Primero que nada, existe por definición una desalineación de los riesgos de ASG, sostenibilidad, con los financieros, riesgos de crédito, riesgos de tasa, riesgos de liquidez. O sea, en ninguna parte en su conceptualización hay una vinculación en ello. Entonces, eso para mí implica que debe haber una disposición a pérdida por parte de la institución financiera y que no debiera estar pobremente dimensionado. Si estoy reservando parte de mis inversiones a la sostenibilidad, que por conceptos son de muy largo plazo, porque se supone que estamos hablando de generaciones más adelante, ¿ya? Y no cubro esa parte de la inversión con capital de riesgo adicional, estoy exponiéndome a no llegar al largo plazo nunca. Siguiente punto para mí es que el mercado del que estamos hablando es relativamente nuevo.
que ya hay instrumentos, ya hay iniciativas, son bastante localizadas. Y esto hace que falte historial y calificación o clasificación de riesgo estandarizado para los productos de finanzas verdes. Para mí, eso hace que estos queden en una posición similar al del venture capital o capital de riesgo, ¿ya? En teoría, siendo así, uno debiera exigirle a los prestatarios mayores tasas de interés o covenants para respaldar el crédito, y no menos, que es lo que normalmente estamos observando en el financiamiento verde o sostenible. Esto se conecta con el riesgo mencionado antes. Adicional, el desarrollo del mercado de finanzas verdes se da más que nada por presiones externas. Hay una presión de opinión pública, no necesariamente local, nacional. Hay ONGs participando, hay políticos, hay, qué sé yo, organismos internacionales como la misma ONU, que no nos cuentan toda la película y uno se entusiasma con el título de la canción y va y firma, ¿no? Entonces se ha sentado una creencia, en mi opinión, de que son más rentables en el largo plazo, pero hasta donde yo he podido ver, no hay una evidencia que sustente esa creencia. Podríamos estar perfectamente ante un riesgo de burbuja. Sería interesante si en 15 años más estallara una burbuja sostenible. Un poco paradójico, ¿no? Y por otro lado, si bien tiene estos problemas, estamos también frente a un mercado incipiente. Todo mercado incipiente siempre ofrece grandes oportunidades de ganancias extraordinarias. Hay que estar atentos, saber posicionarse en ello y actuar. Es como el caso de las mismas ONG, que en el fondo hacen su negocio creando esta necesidad de ser sostenible. No todas. Y finalmente, yo mencionaría que actualmente no se cuenta con todos los profesionales que teóricamente el mercado financiero necesitaría para actuar a plenitud en este mercado de finanzas verdes, una vez que alcance la madurez. Aunque uno podría pensar, dado que estaba el riesgo de la burbuja que mencionaban antes, que podría haber una repetición del ejemplo de las carreras de perito forense e investigación criminalística, no sé si lo recuerdan. Eso habrá sido hace cuánto, unos 10 años atrás, no, más 15 años, para la reforma procesal penal, que por diseño decía, oye, pero es que aquí van a faltar profesionales, para que ayuden a los fiscales a hacer la investigación penal y llegar a la verdad, y mucha gente se entusiasmó y algunos institutos y universidades abrieron carreras y bueno, y esa gente se quedó sin trabajo. No, porque resultaba que el único que iba a contratar ahí era el Estado. Aquí no estaría esa situación. Aquí toda institución financiera, empresa que quiera abordar con profundidad el tema de la sostenibilidad va a estar y ya está buscando profesionales con distintos niveles de formación para armar sus áreas con las cuales vaya a materializar sus políticas y sus iniciativas. Entonces, yo no me quedaría con esa idea en este caso. Sí mantengo la del Silicon Valley, eso sí. Y bueno, eso es básicamente lo que tenía para contarles. En resumen, podemos identificar que hay una relación entre la sostenibilidad y las finanzas verdes, no son temas paralelos o que, bueno, hablemos de dos cosas porque hablar de una era muy poco. No, aquí la sostenibilidad, el primero de esto, depende del segundo, de las finanzas verdes. La sostenibilidad se asocia a las siglas ASG, por ambiental, social y gobernanza, pero por lo cual se tiende a dejar de lado la parte de la sostenibilidad económica. Quisiera hacer hincapié en ese tema. Los esfuerzos en sostenibilidad se hacen en torno a los ODS de la Agenda 2030. En Chile, entonces, son coordinados por un Consejo Asesor Presidencial desde 2016. Otra cosa que mencionábamos es que el Ministerio de Hacienda coordina una mesa público-privada de finanzas verdes para integrar a los distintos actores económicos
es la definición de una taxonomía que permita impulsar y regular el mercado de finanzas verdes en torno de nuestro sector económico conforme a 6 objetivos medioambientales, cumpliendo 3 criterios de elegibilidad. Las empresas se comunican en su participación en este mercado a través de las revelaciones estandarizadas a nivel internacional. En nuestro caso, podemos recurrir a lo que establece la NSG 461 de la Comisión para el Mercado Financiero. Las finanzas verdes son un mercado en desarrollo e implican riesgos que, de no ser considerados, pueden comprometer la sostenibilidad que se busca promover. No obstante ello, hay oportunidades. Y en resumidas cuentas, concluyendo, las finanzas verdes y la sostenibilidad también son un negocio. Y espero ya con esto haberme congraciado con la señorita Thunberg. Por lo menos he visto que en este rato ya aumentó su patrimonio de 18 millones de dólares, incluyendo 9 vehículos y 6 propiedades. Y se está diversificando la causa palestina, ya no solo lo medioambiental. Muy bien por ella. Hay una sonrisa ahí. Y eso sería, pues. Muchísimas gracias.